1152. Siguiente proyecto, señor relator. De la Comisión de Constitución y Reglamento, proyecto de ley 1063, se propone modificar el artículo 4 y derogar la quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1292, que declara de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petroperú S.A. Se inicia la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución presentado en ejercicio del control. Se inicia la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Constitución presentado en ejercicio del control parlamentario sobre legislación delegada, por el que se propone modificar el artículo 4 y derogar la quinta disposición complementaria final del decreto legislativo 1292, que declara de necesidad pública y de interés nacional la operación segura del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petroperú. Tiene la palabra congresista Miguel del oleoducto norperuano y dispone la reorganización y mejora del gobierno corporativo de Petroperú. Tiene la palabra congresista Miguel Torres. Gracias, presidenta. La Comisión de Constitución consideró que el decreto legislativo 1292 se enmarca dentro de los parámetros establecidos por la ley autoritativa, a excepción del artículo 4, que limitaría la participación de Petroperú en los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos para realizar actividades y proyectos de inversión, y de la quinta disposición complementaria final, que no cumple lo señalado en la ley autoritativa por cuanto no fue materia delegada. Señora presidenta, a través de la ley autoritativa, el Congreso de la República le delega al Poder Ejecutivo facultades para legislar a fin de garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de hidrocarburos en el país, garantizando la operación segura del oleoducto norperuano, creando para ello un marco que logre la operatividad continua a cargo de Petroperú con sus propios recursos, contemplando un fortalecimiento institucional de la empresa sin que implique su privatización. Sin embargo, el decreto legislativo no contribuye al fortalecimiento institucional de Petroperú debido a que limita su participación en la exploración y explotación de hidrocarburos, excluyendo la participación de ella en actividades de explotación de hidrocarburos del lote 192. Se suma a ello que el decreto no toma en cuenta la ley 30357, ley que faculta a Petroperú para que suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192. De tal suerte, señora presidenta, a manera de simplificación, el decreto legislativo no fortalece institucionalmente a Petroperú, al contrario, lo estaría debilitando y además omite una norma que lo faculta a suscribir contratos para la explotación de hidrocarburos. Por otro lado, señora presidenta, la quinta disposición complementaria final, que relegaría o pasaría la administración de Petroperú del Ministerio de Energía y Minas al FONAFE, y por consiguiente al Ministerio de Economía y Finanzas, no cumple con lo señalado en la ley autoritativa, por cuanto, presidenta, no fue materia delegada. El Congreso de la República no autorizó cambiar el ejercicio de la titularidad de las acciones representativas del capital social de Petroperú, ni que sea FONAFE quien tome a su cargo la dirección de dicha entidad, por lo que la medida excede lo mandado por la ley autoritativa. Por lo expuesto, señora presidenta, corresponde solicitar la modificación del decreto legislativo en las partes pertinentes conforme al texto normativo propuesto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Torres. Se ofrece la palabra, congresista Laechea. Presidenta, entendemos las razones posiblemente que ha expresado el presidente de la Comisión de Constitución. Sin embargo, acordémonos que estamos viendo los temas constitucionales de forma que haya sido parte de las facultades delegadas, no vamos a discutir. Sin embargo, hagamos una reflexión. Hoy día hemos aprobado la ley para mejorar los sueldos. Hoy día hemos aprobado la ley para mejorar los sueldos de los retirados de las pensiones de los retirados de las Fuerzas Armadas. Revisemos un poco lo que no estamos poniendo en orden.
Hoy día en el Perú la reina de las adicionales, porque adendas no son, ya que es obra pública, Talara, está desbocada. Estamos llegando a 6.000 millones de dólares. Y ya no se puede parar, porque mayor va a ser la pérdida. Cuando vemos el estado de mantenimiento del oleoducto, también está hecho un desastre. Y cuando vemos todas las operaciones que se han dejado en manos de Petroperú, ha sido como un niño que entra a una dulcería y se empacha. Y ahora todos vamos a tener que cargar con el bulto. Tenemos que poner orden, señores. Por eso nosotros hemos presentado acotar un poco el trabajo para poner orden. Hoy día Petroperú, Talara, para que pueda funcionar, señores, tiene que llegar a 100.000 barriles diarios. El Perú produce 25.000. Si no damos una ley que rápidamente podamos subir 75.000 barriles diarios, Talara no va a ser sino chatarra. La única manera que vamos a poder rescatar Talara es haciendo un enorme esfuerzo en el negocio de hidrocarburos, que ojalá lo podamos hacer. Repito, solo 1.000 millones de dólares por demoras, faltas de firma, por administrativos es lo que nos van a cobrar hoy día. Y cuando se lanza una emisión de 3.500 millones de dólares es para poner en orden todas las deudas mal contratadas que habían y poner orden en el largo plazo. Tenemos que poner un coto a este tipo de pérdidas para la nación. Si nosotros vemos lo que realmente ha costado Talara y lo que nos va a costar el oleoducto que debería estar rentándole al Perú, vamos a darnos cuenta de qué cosa es tener una entidad como Petroperú, importante, utilizada posiblemente hasta por razones políticas. No podemos seguir en esta situación. Es por eso que pedimos, sobre todo el artículo 5, sea revisado. Y lo dejamos como una cuestión previa, porque esto le está costando a la nación inmensa cantidad de dinero. Y es, como repito, si nosotros vemos los dineros que faltan para el presupuesto, para las enfermeras, para los profesores, para los cesantes de las Fuerzas Armadas, no podemos seguir tirando la plata como le estamos tirando. Tenemos que ponerle fin al tema. Es por eso que insistimos en que el punto 5 tiene que revisarse. Petroperú quedó a la buena del señor durante el gobierno de Toledo y de ahí siguió. No podemos seguir haciendo eso. El Perú... Tiempo adicional. No nos podemos permitir, con la pobreza y con las necesidades que hay, seguir teniendo suelto a una institución que, bien manejada y bien controlada, puede dar su servicio a la nación. En términos financieros, en el caso que lleguemos a los 100.000 barriles, generará un EBITDA, o sea, una generación de caja de 650 millones de dólares. Pero aunque ustedes no lo crean, jamás veremos una utilidad. Eso es que simplemente generaremos caja, pero la amortización y la depreciación de los equipos que hemos conseguido y de las pérdidas que se han conseguido difícilmente en el largo plazo van a generar renta. Y ojalá no baje el precio del petróleo, porque ahí sí sería desastroso. O sea, también vamos a tener que rápidamente revisar la legislación de exploración petrolera para poder hacer que Talara sobreviva. Muchas gracias. Gracias, congresista Olaechea. Tiene el uso de la palabra el congresista Dagmer. Señora Presidenta, señores congresistas, quiero manifestar claramente mi acuerdo con lo expresado por el presidente de la Comisión de Constitución, porque aquí se trata de varios temas vinculados en relación a la legislación sobre Petroperú. Uno, que el Poder Ejecutivo dio normas que no estaba autorizado, quiso privatizar el oleoducto, quiso partir Petroperú en partes, quiso hacer cosas en el decreto legislativo que no estaban ni siquiera en la legislación peruana en su conjunto. Quería convertir al oleoducto en un oleoducto privado. Todo eso estaba en las normas ahí escondidas. Creo que la Comisión de Constitución, en la propuesta que está trayendo, señala claramente esos problemas. Y por eso es que plantea que, por ejemplo, el lote 192, que tiene millones de barriles de petróleo comprobado, que son miles de millones de dólares de los peruanos, que fue conquistado por una ley de Congreso a favor de Petroperú, debe ser explotado por Petroperú convocando a socios. Como lo ha dicho el ministro de Energía y Minas de este gobierno
en la Comisión de Energía y Minas. No sé el congresista que ha antecedido a qué gobierno está representando. Su ministro lo ha desmentido y han estado largamente desmintiéndolo. ¿Por qué gobierno está representando? Su ministro lo ha desmentido y han estado largamente desmintiéndolo, porque ha dicho que la corrosión del tubo del gasoducto no es una corrosión que corresponda porque es un tubo viejo, son 2 o 4% de afectaciones por ese. Lo fundamental de las afectaciones son un sabotaje, lo ha dicho expresamente el ministro, y mala política de relación con la Amazonía, y que hay que corregirla y que hay que modificarla. Entonces, si el gobierno mismo, ante las exigencias de la realidad, está modificándose, yo creo que ha acertado adecuadamente el presidente de la Comisión cuando ha dicho las cosas centrales. Los proyectos de decretos legislativos iban más allá de lo autorizado y querían hacer políticas que no estaban permitidas en la delegación de facultades, y las que estaban permitidas son contrarias al interés nacional. Es contrario que Petroperú se someta al FONAFE, es contrario que Petroperú no puede invertir sus utilidades, es contrario que Petroperú no tenga un gobierno corporativo, institucional, estable, serio. Sobre todo eso creo que está creciendo en el país un consenso nacional. Petroperú tiene que actuar en asociación con el capital privado, tiene que llamarlo, tiene que saber trabajar. Ciertamente no todo es actividad petrolera estatal, también es una actividad petrolera con participación privada nacional e internacional. Pero todo eso es malo, todo eso más bien es positivo. Por eso es que las fórmulas planteadas por la Comisión de Constitución recogen lo que la iniciativa legislativa con más de 100.000 firmas presentamos con los trabajadores de Petroperú, recogen la discusión que ha habido en este Congreso durante los últimos años, recogen lo discute la Amazonía, recogen lo discute Talara. ¿Quién puede oponerse a la refinería de Talara y decir que es un trasto que no sirve? Tiempo adicional. Cuando es una refinería que va a trabajar el crudo pesado de la Amazonía para poder desarrollar productos avanzados y va a integrar la Amazonía con la costa y va a desarrollar industrialmente la costa y sosteniblemente la Amazonía. Qué gusto escucharlo al ministro decir que se va a hacer un acuerdo con el IAP para que al presidente de Petroperú, en la reunión que tuvimos en la mañana en el grupo de trabajo, decía, se va a hacer una reunión con el IAP porque se han abandonado los proyectos de desarrollo amazónico y Petroperú puede tener recursos para con las comunidades desarrollar de otra manera el conjunto de la Amazonía y proteger mejor así el ducto. Entonces, si son recursos nacionales, ¿cómo se va a permitir que, trampeando la facultad delegada, se establezca una privatización del oleoducto, se establezca una entrega de los recursos al capital privado para que ellos se lleven las ganancias y hagan lo que quieran con las ganancias y se lleva a una quiebra a Talara y al norte del país? Porque eso significaría la quiebra en la refinería y en vez de desarrollarse industrialmente y desarrollarse con combustibles limpios, estaríamos importando combustibles y teniendo problemas económicos muy graves. Tiempo adicional. Es por eso que el dictamen que se trae dice tiene que desarrollarse proyectos de ley distintos. Bueno, ya están en el Congreso varios de ellos, que vengan otros más, que se discute, que el Congreso pueda llegar a acuerdos nacionales, acuerdos de conjunto sobre la política petrolera ambientalmente sustentable, ciertamente, en adecuada relación del norte con la Amazonía y en adecuada relación con el conjunto de los peruanos, pero de ninguna manera permitir esto que se quería, supeditarlo a la burocracia del FONAFE, reducirse las ganancias reales, no industrializar el país, no recuperar nuestras riquezas estratégicas y no tener una política ambientalmente sustentable en relación al petróleo. De ahí que está claro, creo que hay que votar a favor. Sobre esto ciertamente no hay acuerdo entre muchos sectores, pero aquí son propuestas concretas que ya están caminando y las que en este caso yo he venido defendiendo con los trabajadores de Petroperú y con muchos sectores de la patria. Para que pueda terminar, congresista. Sí, con muchos sectores del Congreso y del país están reflejadas en este dictamen que trae la Comisión de Constitución. Invoco a que se vote a favor de ello y que se siga al mismo tiempo buscando los diálogos, las propuestas y las soluciones en aras del interés del país. Gracias, congresista. Congresista Villanueva.
Gracias, Presidenta. Presidenta, este proyecto de Petroperú es un proyecto probablemente uno de los pocos integradores del país. Agarra desde el corazón de la Amazonía, pasa por las zonas andinas hasta llegar a Talara. Y es un proyecto donde evidentemente ha habido problemas, y los hay ahora. Evidentemente Petroperú ha estado en problemas, no hay discusión alguna, pero es un proyecto que debidamente estructurado, debidamente articulado, no solamente con el potencial que hay en toda la Amazonía, sino articulado socialmente con las comunidades nativas que están en el marco de todo este oleoducto norperuano, puede ser sin duda un referente económico que contempla la preocupación de nuestro amigo congresista Pedro Lachea, en el sentido que puede ser rentable, si es que, sin duda, se hace una integración horizontal. En estos momentos, con la exploración, con el tema del oleoducto, con el tema de la refinería, está en una gran capacidad de negociar. Pero tiene que haber un nuevo acuerdo social, tiene que haber una nueva estrategia financiera y tiene que haber entonces un proyecto pleno. Por esa razón es que en Alianza para el Progreso vamos a apoyar esta propuesta de la Comisión de Constitución. Así que, Presidenta, esa es nuestra posición como Alianza para el Progreso. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Congresista Lescano. Villanueva. Congresista Villanueva. Congresista Villanueva tiene uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, la ley autoritativa en ningún momento delegó facultades de modificación de la ley de fortalecimiento de Petroperú 28840 en el extremo de reincorporar a Petroperú a FONAFE. Recordemos que en el 2006 el Congreso de la República dio la ley 28840 de fortalecimiento y modernización de la empresa Petróleos del Perú, la cual le otorga una mayor autonomía en el desarrollo de sus actividades, excluyéndola del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento, FONAFE, y de las normas y reglamentos del sistema de inversión pública. Del mismo modo, pretendiendo dinamizar los procesos de adquisiciones y contrataciones en coordinación con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con su CODE, ahora OCE. El FONAFE, que es un holding de empresas que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, es la propietaria y titular de casi todas las empresas públicas del Perú, pero no de Petroperú. El FONAFE aplica una política del MEP, supervisa los ingresos y egresos de las empresas, decide sobre sus empresas y también tiene plena injerencia sobre la plana gerencial. El FONAFE aplica una política de rienda corta, es decir, sujeta firmemente a las empresas por el camino señalado. Petroperú salió del FONAFE precisamente para adquirir autonomía, para permitirse a sí misma una integración vertical que le permitiese competir en el escenario internacional y nacional. La ley estableció una cuestión esencial para Petroperú, que le permitía participar en toda la cadena de la industria de la explotación, exportación, exploración, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista, así como en la actividad petroquímica. También establece la conformación de un directorio. Pertenece al Ministerio de Energía y Minas por la conformación propia del directorio del que es parte. En esa medida creemos pertinente la aprobación que sugiere este proyecto de ley y, por tanto, nosotros también votaremos a favor. Gracias, congresista. Ahora sí la palabra al congresista Miguel Torres. Congresista Lescano,
Sí. Presidenta, yo llamo la atención, aparte de lo que ha dicho el congresista Armando Villanueva, en el artículo 3.1, donde se establece que se está introduciendo mecanismos de separación de propiedad y control. Es decir, la posibilidad de que Petroperú, por ejemplo, sea de propiedad del Estado, como en efecto es, y el control lo tenga un privado, con lo cual sería una privatización encubierta. Y más abajo dice que se fijarán mecanismos de estructuras de propiedad, es decir, cambiar la propiedad estatal de Petroperú por propiedad privada. Es decir, ahí hay dos párrafos en el artículo 3.1 que establecen mecanismos encubiertos de privatización de Petroperú. Entonces yo advierto eso, Presidenta, a efecto de que el presidente de la Comisión de Constitución lo tenga presente, porque es muy peligroso que el Parlamento Nacional apruebe un decreto legislativo donde se establezca formas, repito, camufladas, encubiertas, de privatización de esta empresa. Y eso es un asunto que el Parlamento tiene que tomar en cuenta antes de aprobar este tipo de normas. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Miguel Torres. Gracias, Presidenta. No habiendo modificación que realizar, solicitamos que se someta a votación. Marcar asistencia. Timbre. Vamos a cerrar la asistencia. Cerrada la asistencia. Han registrado asistencia 91 señores congresistas al voto.
Chacón, Mamani, Arauz, Cruz, Tubino. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 74 señores congresistas, 12 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1063. Más. Congresista Ramírez, verde. Fujimori, verde. Ramírez, verde. Castro, verde. Montenegro, verde. Ceballos, verde. Rojo, Ceballos. Arauz, rojo. Cancio, verde. Cancio cambia de rojo a verde, por si acaso. Han votado a favor 80 congresistas, en contra 13, abstenciones 4. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley 1063. Señor presidente. Presidenta, bajo el mismo sustento de los decretos legislativos anteriores, solicitamos la exoneración de la segunda votación. A pedido del presidente, pasamos con la misma asistencia la votación para exonerar la segunda votación. Narváez. Se cierra la votación. Han votado a favor 75, en contra 13, abstenciones 2. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1063. Más. Castro, verde. Ramírez, verde. Fujimori, verde. Ramírez, verde. Montenegro, verde. Arauz, rojo. Ceballos, rojo. ...80 a favor, 15 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado la exoneración de la segunda votación, el proyecto de ley 1063. Siguiente tema, señor relator.